Orlando, ¿estás ahí? Sí, Abby, dime. Listo. ¿Sí se me escucha bien? Sí, sí, se te escucha. Ya, perfecto. Vamos a dar un tiempo de tolerancia de 5 minutos, ¿ya? Listo, chicos. Bueno, los que van ingresando, decirles de que si tuvieran alguna pregunta durante la ponencia, pueden ir escribiéndolo por el chat y serán respondidas al final de la ponencia. Durante esta, por favor, asegurarse que sus micros estén apagados para no tener interrupciones. Orlando, ¿ya puedes ir proyectando tus diapositivas, por favor?
¿Sí se logra ver la parte de la proyección o se ve la pestaña de Google todavía? Sí, sí se logra ver la presentación. Listo. A Listo. ver, un momentito. Listo. Bueno, Marja, no sé si podrías darnos ya el visto bueno para empezar a transmitir y dar inicio a la ponencia. Listo, ya. Bueno, chicos, buenas tardes a todos. Quien les habla es la directora del Comité Permanente Académico Asunción USAT y que pues hoy tiene el gusto de presentar una ponencia dada por Orlando Jesús Ortiz Chavarrí, el cual cursa el primer año de estudios. Nos va a recordar las funciones de las proteínas, su origen y función, así que va a ser una ponencia corta, muy concreta, pero sobre todo enriquecedora. Como ya lo mencioné al inicio, si tuvieran alguna pregunta, lo dejan en el chat y gustosos al final de la ponencia, pues serán respondidas. Muy bien, Orlando, te cedo la palabra. Puedes iniciar. Muchas gracias, Avi. Bueno, comenzando con lo que viene siendo una presentación breve. Mi nombre, como ya dijeron, es Orlando Jesús Ortiz Chavarrí, cursante del primer año de Medicina Humana. Bueno, en esta ocasión, el tema que estoy muy gustoso de dar a conocer viene siendo el tema de proteínas y su relación con lo que viene siendo algunas enzimas y hormonas, ¿no? También cabe decir que se va a tocar una parte breve de lo que viene siendo aminoácidos, que también viene siendo algo que está inmiscuido y muy cercano con el tema de proteínas. Pertenezco a lo que viene siendo el Comité Permanente Académico de Asunción USAT al proyecto del hermano mayor y agradecerles antes de antemano por la oportunidad brindada el día de hoy. Sin más dilación, comenzamos con lo que viene siendo la primera parte. La primera parte viene siendo la pregunta: ¿qué son las proteínas? Como ya conocemos por la parte de bioquímica, las proteínas vienen siendo las moléculas orgánicas más abundantes del cuerpo. ¿Qué queremos decir con moléculas orgánicas? Si mal no recordamos, vamos a hacer una presala a esto. En la parte de bioelementos vamos a conocer un elemento llamado el carbono. Este elemento carbono va a ser fundamentalmente el que va a conformar estas proteínas para que sea un compuesto de tipo orgánico. Son moléculas orgánicas que también se comparten el papel junto con los carbohidratos y con los lípidos, ya que esas también van a formar parte del cuerpo, ¿no? Conocido como las moléculas orgánicas o biomoléculas. Están constituidas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que si retrocedemos al tema de bioelementos una vez más, esos van a ser los conocidos bioelementos primarios, ¿no? Que se van a encontrar en mayor porcentaje en lo que viene siendo el ser vivo. Y son polímeros de aminoácidos. ¿Qué queremos decir con polímeros de aminoácidos? Esos van a ser constituidos por ramificaciones y uniones de estos. Haciendo una ligera comparativa con lo que viene siendo carbohidratos o glúcidos, como los monosacáridos vienen siendo los polímeros de disacáridos y a la vez de los polisacáridos. Quiere decir que esa es una unidad mínima que los va a conformar para que estos puedan mantenerse. Pero, ¿cómo podemos considerar a una proteína tal en sí? Eso depende mucho de lo que viene siendo su constitución de su cadena. Para que podamos considerar una proteína propiamente dicha, tiene que poseer de 50 a 55 aminoácidos en su cadena principal, ya que si tiene una menor cantidad serán considerados también como unos oligopéptidos. No son proteínas totalmente. Para esta cantidad se considera 50 y en algunas bibliografías se consideran 55. Ahora, ¿por qué esta pequeña variación? Ya que hay proteínas que son hormonas más que todo, como la insulina, que posee en su cadena 51 aminoácidos,
y también es considerada una proteína. Por eso es que se establece este límite entre 50 y 55 aminoácidos para iniciar esta clasificación. Ahora, vamos a hablar de algunas propiedades de las proteínas. Como bien conocemos, está la capacidad amortiguadora de estas. ¿Qué quiere decir la capacidad amortiguadora? En algunas literaturas también conocida como tampón o de buffer. Como conocemos, hay medios que se llaman medios básicos o medios ácidos. ¿Qué determinan estos medios? La presencia de átomos de hidrógeno o los famosos hidrogeniones. Ahora, ¿qué papel juegan acá estas proteínas? Las proteínas, como están conformadas de lo que viene siendo aminoácidos, que más adelante se va a dar su espacio para hablar netamente de ellos, van a actuar en estos medios. ¿Y cómo? Van a balancear en un medio ácido para que se pueda colocar en un medio neutro y un medio básico también en un medio neutro. ¿Y cómo? Mediante la absorción o el otorgamiento de estos hidrogeniones a este medio, que se da gracias a sus aminoácidos, que cabe resaltar, lo vamos a mencionar un poquito más adelante. La solubilidad. Las proteínas pueden agruparse con líquidos, como viene siendo el agua, el solvente universal, para formar suspensiones coloidales. ¿Qué es una suspensión coloidal? Un coloide viene siendo una mezcla heterogénea, que se caracteriza por no poseer el paso de la luz, por separar estas micelas, y por poseer el efecto Tyndall, ¿no? Que es el ya mencionado. Es como una solución viscosa. ¿Y dónde podemos observar esto? Cotidianamente, como postre, solemos comer uno que se llama la gelatina. Y la gelatina viene siendo una de estas, ya que es la unión de colágeno con agua. Y al momento de hacerlo y poder cuajar esa solución, se va a formar una solución viscosa. Y otra más que poseemos en el organismo viene siendo el moco propiamente dicho, que viene siendo la unión de una proteína llamada mucina con agua. Y ahí se da lo que viene siendo esta conformación. La siguiente que podemos tratar es la de especificidad. ¿Qué quiere decir con especificidad? La especificidad quiere decir que las proteínas están establecidas por un código de aminoácidos ya establecido. Y esto se debe a lo que viene siendo la expresión genética de las ya mencionadas. ¿Cómo podemos ver esto? En los aminoácidos, por ejemplo, de la cadena principal, de la estructura primaria de un cerdo, en el espacio 8 tenemos treonina, en el 9 serina, y alanina, por ejemplo, en el 30. Mientras que si observamos el del hombre, podemos observar esto, lo que viene siendo una discordancia, en el lugar 30, donde vamos a observar que tenemos treonina nuevamente. En el caballo, poseemos en vez de serina, en el lugar nuevo, lo que viene siendo glicina. ¿Y esto qué se debe? Se debe a genes que se encargan de codificar esto. Y eso les van a dar un lugar determinado en lo que viene siendo toda la cadena de aminoácidos que se muestra. Y eso va a permitir de que se puedan dar funciones específicas en cada ser vivo, en el cerdo, hombre, caballo, carnero o incluso otros seres vivos, que son específicamente y especiales para ellos. Y la que sigue viene siendo la desnaturalización. Brevemente, ¿qué viene siendo la desnaturalización? Para dar un matiz de lo que ya viene siendo la rotura de estos enlaces que dan estructuras a una proteína, quitándole así algunas propiedades y dejándola en un estado primigenio, por así llamarlos, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poquito más a fondo de lo que viene siendo esta propiedad. Ahora nos preguntamos, ¿qué es la desnaturalización? La desnaturalización viene siendo un proceso de pérdida de estructuras en la proteína. Pero ya, Orlando, entonces, si decimos eso, ¿qué estructuras podemos encontrar en una proteína? Como está acá ya visto, tenemos una estructura cuaternaria, terciaria, secundaria y primaria. Vamos a tocar brevemente cada una de estas. En la estructura primaria, que es la primera de todas las que vamos a ver, está conformada por cada aminoácido. Acá en este gráfico que pueden encontrar, cada rombito es un aminoácido. 1, 2, 3, y lo van conformando. El enlace principal de acá, el protagonista viene siendo el famoso enlace peptídico, que se da entre esos aminoácidos para formar esa estructura. Ahora, ¿qué otra podemos encontrar? Podemos encontrar la estructura secundaria. Ahora, ¿cómo se da esa estructura? Esta se viene dando gracias a las interacciones de los famosos enlaces puentes de hidrógeno, que van a formar este tipo de espirales o formas de láminas. Esto, cuando posee una forma de espiral, se va a llamar la estructura alfa hélice de la proteína. Se van a dar entre puentes de hidrógeno dentro de la misma cadena, girando en un eje imaginario.
Como esos puentes de hidrógeno se van a encontrar dentro de la misma cadena, se va a llamar enlaces intracatenarios, o sea que solamente van a participar una sola cadena y se va a dar la forma de hélice. A su diferencia con la beta-lámina plegada, en la que en los enlaces puentes de hidrógeno se dan entre dos cadenas y van a ser externos, cosa que se van a llamar enlaces intercatenarios, a diferencia de los intra, que vienen siendo los participantes en la estructura de alfa-hélice. Como resaltar, esta estructura de alfa-hélice se suele encontrar en proteínas integrales de la membrana celular, donde van a encontrarse ahí inmiscuidas formando esa espiral tan característica. La estructura terciaria viene siendo un ejemplo bastante conciso, sería como una espiral de una sola cadena polipeptídica. ¿Cómo así? La misma cadena se va a empezar a dar giros y bucles en su mismo eje, como se puede observar acá. ¿Y qué puentes o qué enlaces participan acá? El protagonista viene siendo el enlace de puente disulfuro. Pero ese enlace puente disulfuro se produce entre todos los aminoácidos y la respuesta viene a ser no. ¿Por qué? Porque si mal, como quiero decirlo, existen aminoácidos que poseen en su estructura un bioelemento llamado azufre. Estos dos aminoácidos vienen siendo metionina y cisteína, pero solamente en uno de ellos se va a dar este enlace llamado puente disulfuro. ¿Y eso por qué? Eso es debido a que si analizamos químicamente la estructura de uno de ellos, que en este caso va a ser la metionina, su azufre va a estar inmiscuido dentro de la cadena, enlazado ya, y no se va a poder dar una interacción con otro azufre de otro aminoácido. Eso es por eso que este aminoácido no forma el puente disulfuro. Mientras que si analizamos la cisteína en su estructura química, esta cisteína sí va a tener su azufre libre y va a poder crear uniones con otros aminoácidos. Pero si vemos ese razonamiento, implicaría que una cisteína solamente se puede unir con otra cisteína. Y eso es correcto. Y ahí se formaría lo que viene siendo una cistina, una integración entre un puente disulfuro de dos cisteínas, ¿no? Y que eso permite estabilizar lo que viene siendo la estructura terciaria. Y ahora, la estructura cuaternaria viene siendo solamente la unión de varias cadenas polipeptídicas que se van a formar en una sola. Cabe resaltar que muchas proteínas no poseen estructura cuaternaria. Ese es el ejemplo de la mioglobina. La mioglobina no va a poseer la estructura cuaternaria ya que solamente es una cadena y se va a quedar netamente en la estructura terciaria. Y ahora, todos los enlaces que he podido mencionar se van a romper en el proceso de naturalización, que puede ser bien por pH, un cambio de pH que no favorezca la proteína, básico o ácido, por efectos del calor también, una temperatura muy alta puede hacer que estas se desnaturalicen y se rompan los puentes ya mencionados, puentes de hidrógeno, puente de disulfuro, fuerzas de Van der Waals, puentes salinos, y se pueden romper. Pero hay un enlace que no se va a ver afectado por este proceso de desnaturalización, que viene siendo el enlace peptídico. Este enlace peptídico se va a mantener durante todo este proceso. ¿Y qué podemos razonar con esto? Que se va a destruir la estructura cuaternaria, terciaria, secundaria, pero solamente nos quedaremos en lo que viene siendo la estructura primaria de la proteína. ¿Pero hay alguna manera de romper esos enlaces? Y la respuesta es sí, pero no por el proceso de desnaturalización, sino por el proceso de hidrólisis. ¿Ok? Después esos enlaces se van a mantener en la estructura primaria, así hay un cambio de pH o cambio de calor, solamente por lo que viene siendo el proceso de hidrólisis. Mencionando esto, ya podemos hablar también sobre una característica muy importante que he podido dar, que viene siendo por qué la especificidad es importante en una proteína. Esto es debido a que permite el óptimo desarrollo de funciones en el ser vivo. Por ejemplo, ¿cómo? Si analizamos la estructura de la insulina, su cadena principal, esta va a tener un código de aminoácidos respectivamente ya establecido. Tal vez primero alanina, segundo treonina, tercero fenilalanina, y se van a ir formando así ya establecidos, en un orden. Pero si estos, por ejemplo, agarramos una alanina y la cambiamos con un glutamato, ocurrirían lo que viene siendo anomalías en la formación de estas estructuras. Y si vemos una anomalía a nivel molecular en estas, las funciones, o sea, la fisiología del ser vivo se va a alterar. Y acá es la siguiente pregunta: ¿qué sucede si esta especificidad se altera? Habría una afección directa en funciones y estructuras. ¿Cuál es el ejemplo más claro, famoso que podemos ver de esto?
la anemia depranocítica, o también conocida como anemia de células falciformes. Esto se altera directamente a lo que viene siendo la proteína transportadora de oxígeno, que van los glóbulos rojos, que viene siendo la hemoglobina. ¿Y cómo sucede esto? Si vamos un poco más allá, a nivel de ADN y ARN, vamos a ver los procesos de transcripción y traducción de estos, específicamente del ARN. Ahora, estos son encargados de lo que viene siendo la producción de proteínas. Y en una anemia depranocítica, si vamos a su estructura primaria, en el proceso de lo que viene siendo transcripción del ADN, vamos a observar los siguientes codones que se portan: citosina, citosina, timina, guanina, adenina, guanina y guanina, adenina, guanina. ¿Y qué codifican? ¿Qué aminoácidos codifican? La prolina, al glutamato y al glutamato, en esos órdenes. Si vemos en la estructura, en el quinto aminoácido vamos a encontrar una prolina, en el sexto un glutamato, y en el séptimo, una vez más el glutamato. Pero en esta anomalía, estos codones van a afectarse, en los que en el quinto se va a sintetizar bien la prolina, pero hay un cambio en uno de ellos. En vez de adenina vamos a encontrar timina, y este va a ser un codón que sintetiza valina. Y al hacer esto va a haber una alteración en toda la estructura de esta proteína y va a ocurrir la malformación de estas células de los glóbulos rojos. En vez de tener una forma discoidal, van a tener una forma de C. Y traería consigo aglomeraciones en vasos sanguíneos, donde no debería ocurrir, y traer consigo problemas con la oxigenación completa, ¿no? Adormecimiento de extremidades distales, por ejemplo, dedos, manos, pies, y episodios de dolor en los que se sienten como punzadas, describen los que están siendo afectados por esta anomalía. Y si lo enfocamos un poco con lo que viene siendo la situación actual del mundo con el COVID-19, según el Instituto Nacional de Corazón, Pulmón y Sangre de los Estados Unidos, afirman de que esta anomalía va a interferir negativamente en el proceso de recuperación de COVID-19. Un ejemplo muy claro de lo que viene siendo la especificidad, que es muy importante. Habiendo tocado esto, podemos hablar de funciones de las proteínas. Como ya conocemos, está la función estructural, que permite dar resistencia y elasticidad. ¿Dónde podemos encontrar esto? Si vamos a nivel celular, en la formación de microtúbulos, vamos a encontrar a la tubulina, específicamente alfa y beta tubulina, y sus formadores de microtúbulos o protofilamentos, gamma-tubulinas, que se van a encontrar dándole esta forma en espiral a estas estructuras y manteniendo así la forma de la célula. ¿Dónde más lo podemos encontrar? El colágeno en articulaciones. En cada articulación que encontramos vamos a encontrar cartílagos, y estos que van a estar formados de lo que viene siendo el colágeno. Y un ejemplo bastante claro viene siendo el cabello. El cabello formando lo que viene siendo queratina, que también la vamos a encontrar en uñas, en humanos, y si vamos un poco al espacio ya de animales, podemos encontrarlo, por ejemplo, en cuernos de estos, ¿no? Ahí se puede observar. La función protectora. La función protectora en el organismo. ¿Cuál es su función? Defenderlo contra microorganismos o alguna afección que pueda ocurrir. Acá tenemos, por ejemplo, a la protrombina, y también tenemos de ejemplo al fibrinógeno, ¿no? Que van a participar formando coágulos para evitar que pasen organismos cuando se abre una herida externa en la piel, y así el cuerpo sea afectado. Y las inmunoglobulinas, ¿no? Que vamos a encontrar los tipos de inmunoglobulina G, A, M, D, que van a participar en la defensa del cuerpo, ¿no? Cabe resaltar que esas van a ser formadas por proteínas globulares, ¿no? Que donde se ve si una proteína es globular o es una proteína de forma fibrosa, todo eso se debe gracias a su estructura terciaria. La función de transporte, llevar sustancias durante todo, por lo que viene siendo el cuerpo humano. Acá podemos encontrar al ejemplo de las lipoproteínas de alta y baja densidad. Estas lipoproteínas de baja y alta densidad se van a encontrar llevando lo que viene siendo colesterol por todo el cuerpo, y siendo estas denominadas las LDL o las de baja densidad como las malas, ¿no? ¿Por qué? Porque esas son las encargadas de llevar triglicéridos o lípidos de lo que viene siendo el hígado a lo que viene siendo los tejidos, ¿no? Donde se almacenarían en lo que viene siendo en arterias, ¿no? Formando la arteriosclerosis. Y las de high density o alta densidad se van a encontrar llevando de los tejidos al hígado. Y una vez más,
hacemos mención de la hemoglobina, que esta viene llevando oxígeno, repartiendo por el cuerpo y recogiendo dióxido de carbono, ¿no? Formando así la oxihemoglobina y carboxihemoglobina. Receptoras. Si bien esta función es propia de las proteínas, esto se debe a una asociación con una biomolécula más, que viene siendo los glúcidos, ¿no? Que vamos a encontrarlos en membranas externas de las proteínas. Estas glucoproteínas se van a encortar formando una estructura llamada glucocálix, y aquí vengo a hacer un paréntesis. Con mi grupo, en nuestro ciclo actual, estamos llevando una investigación respecto a xenotransplantes. ¿Y por qué menciono esto acá? Si conocemos qué es el término de xenotrasplante, básicamente viene siendo el uso de órganos de otros animales, por ejemplo, cerdos o chimpancé, en humanos. Por ejemplo, una persona tiene un fallo renal en el que no puede ser tratado, un órgano, un cerdo especialmente, que ha sido fecundado para el uso de ese riñón, está en su riñón del cerdo y lo colocan en el ser humano para que pueda funcionar. ¿Y por qué aquí participan estas glucoproteínas como señalizadores? Ya que al formar el glucocálix externo de la célula, ese se va a encargar de lo que viene siendo la función de recepción y reconocimiento de otras células. Ya que cuando colocas este órgano extranjero, por llamarlo de alguna manera, de otro animal, de otra especie, las células del ser humano los van a reconocer como cuerpos extraños y van a producir un complejo llamado complejo de histocompatibilidad que va a atacar a lo que viene siendo ese trasplante y que produciría la muerte del injerto. Cosa que ahora se llevan investigaciones como lo que viene siendo cerdos modificados genéticamente para que no ocurra esto, o glicosidaciones competitivas, que ese término hace alusión al enfrentamiento de dos enzimas por un sustrato para que así se inactive y no ocurre este complejo de histocompatibilidad. Ahora, acabando con la función de recepción, hablamos de la función enzimática. ¿Qué es una función enzimática? Es una función de biocatalizador. Si conocemos en el cuerpo humano van a haber reacciones químicas, como en cualquier medio. Y el término de catalizador viene siendo un elemento o sustancia que va a aumentar la velocidad de la reacción de esta, disminuyendo su entalpía o disminuyendo lo que viene siendo su energía de activación para que ocurra más rápido. Las proteínas formando enzimas, gracias a su estructura terciaria, van a encargarse de esos procesos en el cuerpo humano. Como ejemplos tenemos la amilasa, que sirve para degradar carbohidratos alfa 1,4, la pepsina, que va a actuar como una enzima a nivel gastro, y acá no se ve mucho, pero acá es lo que viene siendo la lactasa, que se va a encargar de degradar lactosa a D-galactosa y D-glucosa, ¿no? A sus dos monosacáridos formadores de esto. Y por último, la reguladora, que viene siendo una colaboración a la homeostasis o equilibrio interno del cuerpo. Como ejemplo, aquí podemos encontrar a las clásicas insulina y glucagón, ¿no? Siendo el glucagón antagonista de la otra. Permitiendo así que se reduzca o aumente el nivel de azúcar en sangre cuando el cuerpo humano lo necesite y no haya desvaríos en lo que viene siendo esto. Dando un repaso así breve de las funciones de proteínas, vamos a pasar a lo que viene siendo aminoácidos. ¿Qué es un aminoácido? El aminoácido viene a ser una unidad estructural que forma las ya mencionadas proteínas anteriormente. Viene siendo sus monómeros, como ya lo hemos mencionado. Poseen radicales COOH o ácido carboxílico y un radical NH2 o amino. En el siguiente gráfico que podemos ver acá es la estructura de un aminoácido, conformado por su radical ácido, un hidrógeno que va a ayudar a estabilizar esta biomolécula y al radical amino, ¿no? Al radical amino que se encuentra en un extremo y todos con su cadena lateral o el radical. ¿Y qué es eso? La cadena lateral es la encargada de darle las características a un aminoácido. Tenemos, por ejemplo, un aminoácido con 1H, un ion hidróxido, que sería ahora un aminoácido hidroxilado. Tenemos al azufre en el radical, un aminoácido azufrado, y le da características particulares de cada uno de estos. Cabiendo resaltar que si en la cadena radical encontramos un hidrógeno, estaría lo que viene siendo el aminoácido glicina, ¿no? El aminoácido más simple de todos, que no posee actividad óptica debido a que no se forma quiralidad en este aminoácido. Y 20 de estos solo forman proteínas. Así es, en el cuerpo humano las proteínas formadas solamente van a estar hechas por 20 diferentes aminoácidos, no más. Y
estos van a ser de clase L-aminoácidos. ¿Y qué es un L-aminoácido? Si lo mencionamos rápidamente en esa estructura, podemos encontrar el grupo amino en la parte izquierda y el grupo carboxílico en la parte derecha. Todo depende de la ubicación de este grupo amino. Si lo encontramos en la izquierda, se va a llamar L-aminoácido. ¿Por qué? Por el prefijo LEF, que está a la izquierda. Y si está a la derecha, ese se va a llamar D-aminoácido. ¿Ok? En este caso, la mayoría de aminoácidos van a estar conformados por este tipo, L-aminoácidos. Ahora, si bien en el ser humano vamos a encontrar una gran variedad, van a haber algunos que los sintetizamos nosotros propiamente o no los vamos a crear. A los que no vamos a crear van a ser conocidos como los aminoácidos esenciales, que vamos a tener que consumirlos en nuestra dieta diaria para que puedan ser absorbidos por el cuerpo humano. Aquí vamos a encontrar lo que viene siendo valina, leucina, isoleucina, la metionina, un azufrado, fenilalanina, treonina, triptófano, el triptófano clave para lo que viene siendo la explicación más adelante, la lisina y la histidina, que esta se caracteriza solamente por ser esencial en lactantes y niños, porque en el proceso de crecimiento al llegar a la etapa adulta, esta ya va a ser sintetizada por el ser humano. Damos un salto a lo que viene siendo aminoácidos precursores. ¿Qué es un aminoácido precursor? Un aminoácido precursor viene siendo el encargado de formar alguna otra sustancia. En la mayoría de estos vamos a encontrar los ejemplos de las hormonas, que bien esas hormonas derivadas de aminoácidos vamos a encontrar lo que viene siendo la dopamina, la serotonina y la melatonina. La dopamina es conocida por actuar en los procesos de afectividad y emotividad. Y si lo vemos de una forma más química, vamos a ver que puede ayudar a la inhibición de una hormona llamada la prolactina, que la estaremos viendo más adelante junto con su función. La serotonina, muy parecida a la dopamina, va a estar introducida inmiscuida en el control de las emociones y estados de ánimo. Y va a estar también muy ida de la mano con la hormona que veremos más adelante, que viene siendo la melatonina, ya que esa serotonina facilita la producción de esta. Y por último, para mencionar la melatonina, ese se va a encargar de los procesos de sueño. Esos van a ser regulados por lo que viene siendo la glándula pineal y va a contribuir con el ritmo circadiano del ser humano. ¿Ok? Esos son lo que viene siendo aminoácidos precursores relacionados con algunas hormonas y o neurotransmisores que podemos encontrar también en el cuerpo. Ahora, el sistema neuroendocrino está muy relacionado con las proteínas, debido a la conformación que van a tener estas hormonas. Pero para hablar de esto tenemos que hablar de una estructura en particular. En el sistema endocrino vamos a encontrar lo que viene siendo la hipófisis o glándula maestra, ubicada en lo que viene siendo la silla turca, que está formado por el hueso esfenoides. Este se va a dividir en lo que viene siendo su porción de la adenohipófisis y la neurohipófisis. Y en estas van a haber hormonas protagonistas que se van a almacenar en estos lugares, y en algunos de ellos se van a producir, como ya se había mencionado. En los lugares donde se producen las hormonas directamente viene siendo la adenohipófisis, donde vamos a encontrar a hormonas como la FSH o folículo estimulante, GH o growth hormone, hormona del crecimiento, LH, hormona luteinizante, PRL o prolactina, o ACTH o adenocorticotropina. El FSH, ¿qué funciones podemos encontrar? La estimulación de la espermatogénesis y regulación del ciclo menstrual. ¿Qué es la espermatogénesis? La espermatogénesis viene siendo la formación de los espermatozoides. Como un breve resumen, esta va a ser producida por una mitosis y dos meiosis, mitosis de las células madres, que son las espermatogonias, formando así espermatocitos primarios y secundarios, que se van a ir transformando mediante una meiosis reduccional y ecuacional, hasta llegar a la fase de espermátides, que en los túbulos seminíferos se va a dar la maduración de esos espermatozoides. No olvidar que la espermatogénesis se va a dar en los túbulos seminíferos, ¿no? Mientras que la maduración va a ser en el epididio. Y la regulación del ciclo menstrual en lo que viene siendo mujeres. La hormona del crecimiento permite la estimulación del crecimiento longitudinal de los huesos. Y si lo vemos a los huesos, vamos a encontrar estructuras, ¿no? La epífisis, metáfisis y diáfisis. La metáfisis va a ser constituida por lo que viene siendo cartílagos de crecimiento, proliferativos, hipertróficos, calcificados, por mencionarlos, y en ese lugar va a actuar lo que viene siendo la hormona del crecimiento, permitiendo su crecimiento en longitud. Por mencionar algunas patologías relacionadas con ella, por hiposecreción o hipersecreción,
una hipersecreción puede producir en el mismo pituitario en niños y acromegalia en adultos, ¿no? Mientras que, una hiposecreción puede producir enanismo pituitario, un lapsus, y una hipersecreción puede producir lo que viene siendo gigantismo en niños, adolescentes y en adultos la enfermedad de la acromegalia. La LH, muy relacionada también con la FSH en algunos puntos, que regula la ovulación, lo que viene siendo la proliferación de estos ovocitos secundarios para la unión con el espermatozoide en la ampolla de la trompa de falopio, y la regulación del ciclo menstrual, ¿no? Como conocemos una mujer regular, un ciclo de 1 a 28 días, el día 14 se va a dar la principal ovulación de estos, ¿no? Donde aquí va a actuar lo que viene siendo la LH principalmente. La prolactina se va a encargar de la producción de leche materna en mujeres que están en el proceso de dar de lactar a sus bebés y va a permitir el calostro. ¿Qué es el calostro, Orlando? El calostro más que nada viene siendo la primera producción de leche materna en una mujer lactante. Y por último, la adenocorticotropina, que se va a encargar de estimular las glándulas suprarrenales y va a ser la principal estimuladora de la producción y regulación del cortisol, que viene siendo un corticoides que se va a ver como en la sección de hormonas liposolubles que atraviesan la membrana celular. Ahora pasamos con la otra parte de esta hipófisis que viene siendo la neurohipófisis. En la neurohipófisis vamos a encontrar dos hormonas que no se sintetizan propiamente allí, sino se van a sintetizar en el hipotálamo, ¿no? Por eso se van a llamar como hormonas hipotalámicas, donde vamos a encontrar a la antidiurética y a la oxitocina. Antidiurética, o también conocida como vasopresina, se va a sintetizar en los núcleos supraópticos de lo que viene siendo esta estructura. Y si recordamos, hay una mnemotecnia para recordar esto, ¿no? El famoso sapo, el sapo, donde supraópticos va a estar relacionado con A de antidiurética y los núcleos paraventriculares van a estar relacionados con la oxitocina. Una mnemotecnia que facilita mucho donde se puede memorizar la síntesis de estas hormonas propiamente dichas. Esa antidiurética se va a encargar de regular la presión arterial en el ser humano y de regular la cantidad de agua, ya que actúa a nivel de nefrona, más exactamente en el tubo contornado distal, permitiendo la reabsorción de agua, ¿no? Que también actúa en conjunto con lo que viene siendo la aldosterona, un mineralocorticoide. La oxitocina se sintetiza en los núcleos paraventriculares y esta va a permitir que en las labores de parto de las mujeres próximas a dar a luz, va a ayudar con la contracción del útero grávido para la salida del bebé y la eyección de la leche ya cuando esté en el proceso de lactar. No confundir con lo que viene siendo la prolactina. Esta se encarga de la producción, mientras que la oxitocina netamente de la inyección de la leche materna. Ahora, como hemos hablado ya mucho de del sistema endocrino, pero esta vez neuroendocrino, vamos a hablar un poco de estas hormonas, pero ya en una vista más gastroenteral. Como ya hemos visto, un momentito para borrar estos dibujos. Como ya hemos visto, está la famosa insulina y el glucagón, que han sido mencionadas en la función reguladora u homeostática de las proteínas. Esta insulina va a ser conocida por ser una proteína de cadena corta. ¿Por qué? Porque va a poseer 51 aminoácidos en su estructura, relativamente corto para una, como vemos algunas proteínas, como lo que viene siendo la apolipoproteína B, que va a estar conformada de 4.536 aminoácidos, una barbaridad de cantidad al ver a la insulina, ¿no? Quedando como una proteína de cadena corta. Esta está produciendo lo que viene siendo el páncreas, exactamente por las células beta de este, que al ser liberado va a ser una función hipoglicemiante, que viene siendo una reducción de glucosa en la sangre del ser humano. Mientras que el glucagón, antagonista de esta, va a ser producida por las células alfa y va a ser una función hiperglicemiante. ¿Por qué? Porque va a actuar a nivel de hígado, va a producir lo que viene siendo el evento de glucogénesis para producir lo que viene siendo glucosa y poder ser liberado en el cuerpo humano y tener una reserva de energía para poder actuar. Pero estas no son las únicas hormonas producidas en el páncreas, porque tenemos, por ejemplo, también unas células delta, donde se produce somatostatina, y células de F, donde se va a producir, por ejemplo, el polipéptido humano, ¿no? Pero que en este caso hemos hablado un poco más de lo que viene siendo insulina y glucagón, por ser
hormonas proteicas muy famosas. Ahora, las enzimas. Las proteínas se caracterizan por la función biocatalizadora. Y aquí están las enzimas. ¿Qué es una enzima? Simplemente un mediador que va a hacer que una reacción ocurra más rápido e incluso más lenta. Eso podemos mencionarlo así, sin un paréntesis corto, como los efectos alostéricos, ¿no? Donde va a entrar un potenciador por el sitio alostérico de una enzima y va a aumentar la velocidad de la reacción, o un inhibidor entra por el sitio alostérico de la enzima y va a reducir la velocidad de esta, ¿no? Y aquí encontramos a esas enzimas, que en el ámbito gastroenteral vamos a encontrar a la famosa pepsina, secretina y gastrina. ¿Qué tiene de especial e importante la pepsina a la vez? Esta va a participar en la degradación de proteínas en el momento de la degradación de los alimentos. Por ende, va a ser considerada una proteína de función proteasa, que va a degradarlas en el momento de la digestión. La secretina va a actuar a nivel de estimular la secreción de jugo pancreático. ¿Y por qué es importante? Porque este jugo pancreático va a la vez a segregar más enzimas que van a ayudar a degradar lípidos, proteínas y glúcidos. Pero la secretina es encargada de lo que viene a ser la producción de este jugo pancreático por el conducto de Wirsung del páncreas. Y la gastrina va a ser la estimulación de secreción de ácido clorhídrico estomacal para la degradación de los alimentos, haciendo un recuerdo de que este ácido clorhídrico va a ser producido por las células parietales u oxínticas de lo que viene siendo el cuerpo humano, a donde va a actuar la gastrina para la producción de este ácido clorhídrico. Cerrando con la parte de enzimas, vamos a hablar de algunas hormonas de las glándulas suprarrenales, que son estructuras que se van a encontrar en la parte de los polos superiores de los riñones, estructuras de color amarillento. Aquí se van a producir dos hormonas, especialmente, que va a ser la epinefrina o adrenalina, o la norepinefrina o noradrenalina. La epinefrina, su uso va a ser contra reacciones alérgicas, ataques de asmas y paro cardíacos, ya que esta va a actuar sobre la musculatura lisa bronquial del sistema respiratorio. ¿Y cómo lo podemos aplicar? La forma más famosa de aplicación de esta epinefrina es la versión de autoinyectables, donde colocan una jeringa que se coloca en el muslo y tiene la capacidad de atravesar la ropa para poder llegar hacia lo que viene siendo el torrente sanguíneo al momento de ser aplicada, ¿no? Una forma muy famosa que hasta en algunos videojuegos, los que han podido jugarlos, se han podido observar esta forma característica, ¿no?, de aplicación de la epinefrina. La norepinefrina, en su contrario, va a ser producida por una hidroxilación de la dopamina. Así es, esta deriva de lo que viene siendo la dopamina que hemos visto anteriormente. Y este uso va a ser en contra de la hipotensión aguda. ¿Qué es la hipotensión aguda? Una disminución de lo que viene siendo la tensión en los vasos sanguíneos, ¿no?, de la presión. Y va a tener una acción vasoconstrictora de esto, cerrar lo que viene siendo, disminuir el radio de lo que viene siendo los vasos sanguíneos, y estimulante del miocardio, ¿no?, en el corazón. Ahora, a nivel químico, si observamos acá las diferencias, vamos a ver que en la estructura química de la epinefrina, en su radical amino que observamos, vamos a encontrar un radical metil, mientras que en la norepinefrina vamos a encontrar un hidrógeno unido a esto. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí en esta epinefrina vamos a encontrar una estructura llamada amina secundaria, donde va a estar repartida con dos enlaces y con un hidrógeno de menos. Mientras que en la norepinefrina vamos a encontrar una amina primaria que solamente contribuye con un enlace y conserva ambos hidrógenos. Esta variación es la que determina, en conjunto con la distribución de sus grupos hidroxilo en su radical que observamos acá, fenil, que va a estar en dos costados, en la epinefrina, en los dos inicio y final de un doble enlace, mientras que en lo que viene siendo la... A ver, un momentito. Ahora, mientras lo que viene siendo la norepinefrina va a poseer un OH en el término de un doble enlace y a poseer el siguiente radical hidroxilo en lo que viene siendo el inicio de un doble enlace más. En conjunto con estas características que se diferencian, va a haber una derivación en epinefrina o norepinefrina. ¿Ok? Eso es a nivel de análisis químico. Para esta exposición se han utilizado bibliografías del libro blanco de Química Biológica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los principios de la norepinefrina y de la epinefrina obtenidos del Vademecum, una fuente de bioquímica, algunos también características extraídas en el libro de Vargas Teles de la noradrenalina, el rol de su depresión,
Funciones de la hipófisis y esteroides sexuales, de Cervantes Rosalía, Sánchez Acosta Ana y Ramírez Nito Ricardo. Funciones endocrinas y regulación del metabolismo de carbohidratos, del libro de Fisiología Médica, y también de donde hemos obtenido la información de lo que viene siendo las células falciformes, de lo que viene siendo la anemia tepranosítica, de Shelkuhn en el libro Sickle Cell Disease, Journal of the American Academy of Physician Assistants. Esto ha sido toda la ponencia del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Agradecer a todos ustedes por haber estado presentes, a compañeros de otras universidades, como viene siendo la Universidad Nacional del Santo, Universidad Nacional de Trujillo, UPAO. Agradecer a mis compañeros también de USAT que han estado presentes y a todo el comité de lo que viene siendo el CPA por haberme dado esta oportunidad de poder presentar hoy día. Agradecimiento también en conjunto, espero no agradecer mucho, porque no quiero pasar mucho del tiempo, a lo que viene siendo mis compañeros también de preuniversitario, que hemos compartido aulas y que están aquí presentes. Muchas gracias por la oportunidad brindada en todos, en general. Muchas gracias. Eso ha sido todo por el día de hoy. Orlando, bueno, muchas gracias por la ponencia. De verdad de que has superado por mucho las expectativas que se tenían. Creo que todos en el aula aplaudimos tanto las diapositivas, la forma de exponer y sobre todo la información y lo conciso que ha sido. Esperamos contar contigo en unas próximas ponencias, al igual que tus compañeros que recién se han unido a CPA. Y de por sí ya es un orgullo tenerte como miembro, ¿no? Así que nada, felicitarte, decirte de que sigas así, que sigas con ese carácter investigativo y bueno, brindándonos todos tus conocimientos dentro de CPA. Ahora vamos a dar, no sé, un minuto para aquellos que quizás tengan alguna pregunta y si no, pues ya pasar a lo que es la trivia, ¿no? Yo sé de que todos van a sacar 20, así que van a faltar premios. Vamos a esperar un minuto y de no haber ninguna pregunta, pues pasamos a la trivia. Rencito, por favor, tú te quedas a cargo de dirigir la trivia, o no sé si Orlando vas a hacer tú. En ese caso voy a compartir el link de lo que viene siendo la trivia y Renzo se va a encargar de darles indicaciones de cómo acceder a las preguntas. Listo. Sí. Listo, chicos, entonces continúen. Esperemos unos minutos para si hay preguntas, ¿no? O de una vez comparto. Creo que no hay preguntas, más bien muchas felicitaciones. Así que pueden dar ya inicio a lo que es la trivia. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, felicitar a Orlando por una muy buena exposición y ponencia. En lo que va a consistir la trivia, vamos a usar lo que es la aplicación de Socrative. Acá, Orlando, por medio de chat, les ha enviado este link. Por favor, pueden acceder a ese link. La manera de cómo se va a usar es que una vez que entren al link, por favor, podrían colocar este código, que es Cerrillo6265, por favor. Y una vez que entren, por favor, podrían colocar su nombre. Bueno, con respecto a la trivia va a constar de 20 preguntas. Ahora, las personas que logren los más altos ya puntajes van a obtener 3 premios. El primer lugar va a tener una app de Usamedic, el segundo lugar va a tener una media beca de Primal Language y el tercer lugar un resumen de Annex Medic. Por favor, los voy a estar esperando. Acá más o menos estoy contabilizando cuántas personas están ingresando. La primera pregunta, por si acaso, no tiene puntajes. A las 6:53 vamos a dar inicio, ¿ya? Faltan 2 minutos aproximadamente. Cualquier duda normal pueden hacerlo por micrófono o por el chat, por favor.
Bueno, chicos, ahora sí vamos a comenzar con lo que es la trivia. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Van a tener 30 segundos para que puedan responder. Éxito. Voy calculando el tiempo desde mi celular. Vamos con la siguiente pregunta. Faltan 10 segundos para esa pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. Faltan 10 segundos para esta pregunta. Éxitos. Vamos con la siguiente pregunta. Faltan 10 segundos para esta pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. Faltan 8 segundos para esta pregunta. Vamos con la otra pregunta. Viene a ser el enlace característico de las proteínas: A, éster, B, glucósido, C, peptídico, B, saponificación, E, esterificación. Faltan 10 segundos para esta pregunta. Aminoácidos que poseen su ubicación alterada en la enfermedad de anemia drepanocítica: A, aspartato glicina, B, glutamina valina, C, prolina triptófano, D, glutamato valina, E, serina treonina. Faltan 5 segundos. Vamos a la siguiente pregunta. Hormona que guarda relación con el ritmo circadiano: A, melatonina, B, noradrenalina, C, oxitocina, D, dopamina, E, adrenalina. Faltan 10 segundos para que acabe la pregunta. Pasamos con la siguiente pregunta. Hormona de la adenohipófisis encargada de originar el calostro: A, oxitocina, B, hormona de crecimiento, C, adrenocorticotropina, D, prolactina, E, luteinizante. Faltan 5 segundos para que acabe la pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. Enzima digestiva encargada de estimular la secreción de ácido clorhídrico:
A, gastrina, B, pepsina, C, renina, D, secretina, E, amilasa. Faltan 10 segundos para que acabe la pregunta. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. 12. Enzima digestiva que tiene la función de proteasa. A, lipasa, B, secretina, C, pepsina, D, enteroquinasa y E, gastrina. Faltan 5 segundos para que acabe la pregunta. Seguimos con la otra pregunta. 13. Hormona hipotalámica participante en labores de parto. Hablamos de y se sintetiza en A, oxitocina, núcleos paraventriculares. B, adenopófisis. C, prolactina, neurohipófisis. D, glándula suprarrenal y E, núcleo supraóptico. Faltan 5 segundos. Seguimos con la siguiente pregunta. 14. Propiedades de las proteínas que permiten balancear el pH en un determinado medio. A, desnaturalización. B, solubilidad. C, electroforesis. D, especificidad. E, capacidad amortiguadora. Faltan 5 segundos para que acabe la pregunta. Bueno, seguimos con la siguiente. 15. Los monosacáridos son a los polisacáridos como a las proteínas. A, aminoácidos. B, nucleósidos. C, péptidos. D, oligoelementos. E, nucleótidos. Faltan 10 segundos para cambiar de pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. 16. Proteína cuya función es la de almacenar oxígeno en el músculo esquelético. A, hemoglobina. B, actina. C, miosina. D, carnosina. E, mioglobina. Faltan 5 segundos para cambiar de pregunta. Seguimos con la siguiente pregunta. 17. Hormona pancreática que posee una función hiperglucemiante. A, insulina. B, glucagón. C, prolactina. D, somatostatina y E, somatostatina. Faltan 5 segundos para cambiar de pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. 18. Estructura de la proteína que no se afecta en el proceso de desnaturalización. A, estructura primaria. B, estructura cuaternaria. C, estructura terciaria. D, estructura secundaria. Faltan 10 segundos para cambiar de pregunta. Vamos a cambiar de pregunta ahora. 19. Función de la proteína que permite que se utilice como catalizador en procesos biológicos. A, receptora. B, enzimática. C, reguladora. D, estructural. E, protectora. En 10 segundos cambiamos de pregunta. Bueno, vamos a cambiar ahora. Son enlaces afectados en el proceso de desnaturalización, excepto A, puentes disulfuro. B, fuerzas de Van der Waals. C, dipolo-dipolo inducido. D, peptídico. E, puente salino. En 10 segundos cambiamos de pregunta. Cambiamos. Y la última pregunta es, función de la vasopresina. A, hipotensor.
B, reabsorción de agua, C, espermatogénesis, D, ovulación y E, control del ciclo ovárico. Quedan 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, lo termino. A ver, chicos, vamos a ver sus resultados. Bueno, viendo acá, creo, bueno, hay dos ganadores, hay dos que tienen los dos más altos puntajes, que sería el Pepe y Johnny. Continuaría con lo que es el 85% con Chris, que serían los tres ganadores, los tres personas que tienen más alto puntaje. En este caso, como dos personas tienen más puntajes, se habría un sorteo entre el Pepe y el Johnny para ver quién tiene el primer puesto, que sería el app de Osamedic, y el segundo puesto para ver quién tiene la media beca del curso de inglés. Ahora voy a hacer el sorteados que me comunicó Abigail que se hiciera, en caso hubiera ese tipo. Un ratito, por favor. El Pepe y John. Mediante sorteo. Sí, ¿me escuchan todos? Disculpen. Acá, mediante este sorteados, según me comunicaron, se debería de realizar quién es el ganador. En este caso, el primer lugar que se va a quedar con el app va a ser el Johnny. Ya posteriormente en el grupo de WhatsApp voy a colocar para que se comuniquen con interno ya conmigo para que obtengan el premio. Muchas gracias a todos y una vez recordar que el primer puesto es Johnny, el segundo el Pepe y el tercer lugar sería Chris. Gracias a todos. Si hubiera alguna duda o alguna pregunta, normal me avisan, por favor.